¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Venus Rey en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula. Hoy estoy con uno de los grandes escritores de la literatura mexicana, poeta, ensayista, escritor, editor, toda una institución en la cultura de este país, el señor Alberto Ruy Sánchez. ¿Cómo estás, Alberto? Muy contento de estar contigo, Oye, Venus. me da muchísimo gusto estar. Yo te sigo desde hace muchos años con tus libros, tus novelas, tus ensayos y bueno, pues para mí es doblemente satisfactorio estar contigo esta tarde aquí en Artes de México. Muchas gracias, qué generoso. Oye, pues mira, hay muchas cosas que quiero preguntarte. La primera de ellas tiene que ver con esa temática o ese, digamos, motivo recurrente, un verdadero leitmotiv, que es el deseo, el erotismo, sobre todo en las primeras novelas. Estas se integran el quinteto de Mogador, que además son bellísimas, o sea, son música hecha palabra. Por ahí leí, y ahorita tú me vas a comentar, que tú tienes una relación estrecha con el desierto. Sí, y en realidad el desierto viene un poco después de la necesidad de comprender algo más sobre el deseo. En realidad mi primer intento de hacer libros vinculados a una exploración del deseo tiene que ver con el hecho de ser un mexicano educado muy a la mexicana que quiere vivir con una mujer que era feminista desde los 70s, que se va de México, yo me voy tras de ella y pues yo quería seguir viviendo con ella y pues tenía que comprender algo y no había más que ponerse a preguntar y a vivir con los oídos abiertos para ver qué sucedía en el mundo y en la cabeza de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, y que estaba más allá de mi comprensión en ese momento. Y en todo momento, podría decir. Porque la gente me dice, ¿qué aprendís? Le digo, pues lo que aprendí es que hay que seguir escuchando. Hay que seguir escuchando. Esa es como la primera gran lección, ¿no? Pero todas las historias que fui juntando, a lo largo de los años llegué a entrevistar como a 600 mujeres y como a 300 hombres. Uh-huh. Y con esas 600 historias hice un ciclo de libros que se llaman ahora El Quinteto de Mogador. Después he hecho otro ciclo que también tiene que ver con el deseo, pero con un aspecto del deseo que está ausente en todo mi ciclo de Mogador. Porque en el ciclo primero, en ese primer ciclo, no hay culpa. Es una sexualidad feliz, uh-huh. Digamos, no siempre parte de una felicidad, ni tampoco siempre llega a una felicidad, pero parte de una limpia necesidad de comprender. Y la complejidad del poder y del deseo de poder complica todo, y eso viene después en un ciclo que comencé con un libro muy temprano que se llama Los demonios de la lengua, uh-huh. Y después continué más adelante con ciclos donde ya entra la política de lleno, ¿no? Uno que se llama Tristeza de la verdad, André Gide regresa de Rusia, otro también que es sobre el deseo y el mal, que se llama Los sueños de la serpiente, uh-huh. Y mi último libro sobre Ana Akhmatova, que también tiene que ver con el deseo del mal y la posibilidad de sembrar una luz en un bosque oscuro. O sea que el deseo siempre está presente. Sí, yo pienso que es lo que nos mueve. Sí, de otra forma seríamos motores inmóviles, ¿no? Podría Aristóteles. Yo creo. Estaba leyendo y por ahí encontré un comentario que además suscribo. Lo leí en Letras Libres, un artículo sobre ti, a propósito de tu cuarteto de Mogador, donde voy a citar, dice el articulista, que sin duda es la mayor saga erótica de la literatura mexicana, así lo dice.
Bueno, pues es un comentario generoso, ¿no? Porque yo soy muy malo para pensar quién es el mejor, quién es el peor, porque yo creo en la enorme relatividad de la vida, ¿no? Incluso una de las preguntas, por supuesto, que surgen en toda conversación a fondo sobre la vida erótica es, por ejemplo, si yo tenía 5 mujeres y les preguntaba, dime, ¿quién fue tu mejor amante y quién fue tu peor amante? Y por supuesto, como yo las conocía, solo yo sabía que el peor de una era el mejor de otra. Porque no existe tal cosa en sí misma, ¿no? Hay una relatividad. Y lo que es muy bueno para uno, pues no es bueno necesariamente para otro. Y lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Y yo creo que entonces dar lugares y así como se agradece que te consideren Así. muy positivamente, pero si te lo crees, pues también te puedes creer cuando te digan que eres el peor, ¿no? Claro, claro. Que claro. también tiene que suceder. Entonces, ni una, ni uno, ni el otro. Sí, cabeza fría y a escribir y a trabajar es lo que... Sí. Y corazón caliente, como dice. Has recibido una serie de reconocimientos muy importantes. Tú empezaste desde tu primera novela, ya te convertiste en un escritor de peso, en un escritor importante, en una figura de las letras de México, con Los Nombres del Aire en 1987. De hecho, eso te valió el premio Javier Villaurrutia. Dime, en ese año eras muy joven, muy joven. ¿Cómo se siente un escritor que en su primera novela alcanza tal reconocimiento, alcanza tal premio? ¿Cómo le hiciste para mantenerte cuerdo y que no se te subiera? Porque muchos hubieran perdido en eso, ¿eh? Bueno, uno pierde siempre, por supuesto, ¿no? Y no puedes sino sentirte halagado, pero sobre todo hay que sentirse agradecido. Yo pienso que los premios son regalos que alguien te da. O sea, un reconocimiento es alguien que te está ofreciendo un regalo que te da una alegría y no necesariamente tienes que merecerla. La alegría la puedes tener sin merecerla, ¿no? Y entonces no hay que preocuparse mucho por esa parte. Pero de todas maneras, algo muy importante es que cuando tú has recibido un reconocimiento, has recibido unos 50 golpes bajos a veces. Sí, sí, sí. Entonces necesitas muchos fracasos para tener un buen éxito. Y tienes que aceptar los fracasos como son y los éxitos como son, ¿no? Con la misma relatividad. Y eso te pone un poco los pies en la tierra, eso ayuda. La otra cosa es vivir con alguien que te baje los humos, ¿no? Porque hay parejas o familias que te suben los humos en lugar de decirte, oye, tranquilo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo una familia con los pies bastante bien puestos en la tierra, ¿no? Pero sobre todo eso, que para poder ganar premios y reconocimientos, tienes que haber fracasado muchas veces. Así es. Y eso es muy importante. Yo creo que se aprende mucho más de los fracasos y a veces de los enemigos que del súbito éxito, ¿no? Y luego hay éxitos que parecen súbitos, pero no son tanto, ¿no? Uh-huh. Si te das cuenta, pues yo no era tan... Bueno, sí, mucha gente de mi generación lo ganó años después, ¿no? Fue como primero de una generación que tuvo ese premio. Pero por ejemplo, el libro con el que lo gané fue un libro que fue rechazado por 11 editoriales. 11 editoriales, ¿no? Y entonces, que me decían, es que esto es malísimo, váyase a volverlo a hacer. Y yo pues trataba de mejorar lo que podía, pero era lo mejor que yo podía hacer. Uh-huh. Y yo no quería plegarme completamente a las reglas de escribir que me decían los editores. Yo quería hacer ese libro así. Y claro, trataba de aprender toda la destreza técnica, pero llegó un momento que yo decía, esto es lo mejor que puedo hacer y esto es lo que debo hacer público, ¿no? No algo que complazca. Y entonces justamente tal vez por esa terquedad en no complacer, encuentras públicos distintos, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la enorme fortuna de encontrar un público de mujeres, porque obviamente en esta búsqueda del deseo, con la educación mexicana,
uno tiene muchos fracasos. Total. Entonces, no solamente literarios, ¿no? Y entonces, pues tienes que aprender a escuchar, ¿no? Y entonces ves esto ese libro que es como muy generosamente parece desde el momento un súbito éxito, en realidad pues es el producto, si no de los fracasos, de lo que te dejan las experiencias que no siempre son de reconocimiento, ¿no? Tú acabas de decir que a veces los premios pueden ser como un regalo que alguien te da. Pero cuando hay una gran calidad, como yo honestamente pienso de tu obra, yo no lo veo tanto como un regalo o una gratuidad, sino más bien como un reconocimiento a tu arte. Y sin que esto suene a cebollazo, ni mucho menos, pero vaya, el propio Estado mexicano te ha reconocido porque has sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y algunos otros países también te han reconocido, incluso Francia, pues eres oficial de la Orden de las Letras y de las Artes. Eso habla de un reconocimiento, no nada más de tu círculo, o no nada más de tu ciudad o de tu país, sino de una trayectoria que se está reconociendo pues, a niveles globales. Sí, igualmente se agradece, ¿no? Porque, digamos, los premios internacionales son todavía más inesperados, ¿no? Porque es como cuando te quieren publicar afuera. Yo no tengo agente literario, estoy publicado en varias lenguas porque ha habido alguien que toma el libro, le gusta y va y lo ofrece a un editor para poder esa persona traducirlo. Eso es un premio mayor que el reconocimiento que pueda venir después. Y luego, pues encuentras gente que toma la defensa de lo que haces. Y hay otros que no. Hay de todo, ¿no? Pero hay premios tan maravillosamente inesperados como, por ejemplo, uno por el cual me hicieron capitán honorario del barco de vapor más antiguo que navega el Mississippi. Mira, nada más. Se llama la Belle de Louisville. Entonces imagínate ese premio. No hay manera de que me lo merezca de ser capitán, pero justamente por eso te da más alegría, ¿no? Alberto, mucha gente te conoce, hay mucha gente que ha leído tus obras, pero también hay gente que no las ha leído. ¿Qué obra o cuál de tus novelas recomendarías para aquellas personas que todavía no te conocen? Sí, pues mira, yo me noto, yo diría que a mí me gustan de igual manera todas y todas las pienso como algo que yo ofrezco a la gente para explorar una dimensión u otra. Y mis libros están hechos de fragmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso el libro más grueso, que se llama La mano del fuego, es como un libro de cuentos, de diferentes aventuras, equívocamente eróticas, que la gente puede leer saltándose, ¿no? Pero incluso en los otros libros, que son más pequeños, están hechos como para que la gente pueda leer una página. Entonces, por ejemplo, el más breve de todos se llama 9 veces el asombro, que tiene 81 párrafos. Nada más, 81 páginas y 81 párrafos, una introducción. Y entonces hay gente que lee un párrafo nada más. Y a mí eso me da mucha alegría, ¿no? No tienen por qué leer. Ahora, si lo leen todo, a lo mejor lo quieren releer todo. O leer en partes. O sea, yo creo en la libertad de lectura gracias a que las obras se abran a una disponibilidad. Es como las personas. Cuando tú conoces a una persona, conoces una parte, un aspecto, un momento. No conoces todo, ¿no? No puede haber ese conocimiento intuitivo de un solo momento, captar todo lo que es algo o alguien. Sí, ni dices, ahora ya quiero estar contigo, todo 24 horas, ¿no? Entonces, de la misma manera con los libros. Yo creo que cualquier libro, y mi experiencia es que a algunas personas les gustan más unos, a otras les gustan más otros. Entonces, no sabría realmente... porque creo que además la recomendación de libros es como hacer una cita a ciegas,
O sea, tú dicen, uy, estás soltero, te voy a presentar a esta persona que es maravillosa y tal. Y entonces, pues ya ves a la persona presentada y regresan y dice, pues sí, es maravillosa, es bellísima, pero no me cae. Pero no. ¿No? Entonces, eso pasa con la literatura. Tiene que haber algo más que la lista de cualidades que uno puede enumerar de una obra. Tiene que haber una afinidad sensorial, lo que llaman una química, ¿no? Claro. Y entonces es difícil adivinar, sobre todo porque mis libros son muy variados, ¿no? Todos son bastante distintos. Sí, por ejemplo, Los Jardines Secretos de Mogador, que leí hace, pues cuando salió en el 2001, ¿no? Y ahorita estoy leyendo uno que es totalmente distinto, que es El Expediente Ana Akhmatova, que también es un gran libro, lo estoy disfrutando muchísimo, pero ahí vas más allá de la novela, porque digamos es una especie también como de documental, como una especie de collage, porque hay historias, pero también hay documentos, como si fuera un expediente, como el nombre lo dice. Sí, el término de collage se aplica mucho a lo que yo hago. O sea, yo en realidad tomo piezas de muy diversa naturaleza y hago composiciones, ¿no? La palabra composición, la palabra collage son muy afines a mi manera de estar relacionado con la creatividad, ¿no? Finalmente, Alberto, hay muchos jóvenes que les gusta la literatura, que están escribiendo. Algún día tú fuiste un jovencito que empezó a escribir y ahora eres un gran escritor consagrado y reconocido. ¿Qué les dices a estos jovencitos que empiezan, que quizás no saben a lo que se están enfrentando porque es mucho trabajo, es mucha paciencia y hay momentos en que disfrutas, pero también hay momentos en que sufres? Sí, mira, como yo fui muy malo para acatar consejos, yo le aconsejaría a la gente que no escuche consejos. Eso es como una Pero si lo desacatan, entonces te van a seguir. Eso es como un primer consejo, ¿no? Eso ya es un consejo, o sea que fatal. Lo primero que hagan es no me hagan caso ahora mismo. Y lo que yo respondo cuando me hacen esta pregunta es más bien citar a un escritor que yo admiro mucho, al que le preguntan qué es lo que más admira en un escritor, que es José Lezama Lima. Y la respuesta de él es que ¿qué es lo que admira en un escritor? Que cuando se despierta sea como recién nacido y cuando se acueste sea milenario. Que le guste la granada que nunca ha probado y la guayaba que come todos los días. Él era cubano, ¿no? Que se acerque a las cosas por apetito y se aleje por repugnancia. Ese sería como un consejo para ser el tipo de escritor admirado por Lezama Lima y por mí y por muchos, ¿no? Querido Alberto, mil gracias. Estoy disfrutando mucho esta plática. Lástima que tenemos poco tiempo, pero seguramente habrá más. Oh, muchas gracias a ti, Venus. Un gran placer estar contigo. Y nos estamos viendo próximamente. Espero que Y sí. yo los veo a ustedes en otro episodio de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula. Ya está. Oye, pues muchas gracias. No, al contrario, Venus.